Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta video lección vamos a trabajar con la revisión de traducciones. Bien, es esencial siempre a la hora de terminar nuestras traducciones revisarlas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? En primer lugar, revisar el encargo de traducción. Verificar que hayamos seguido todas las indicaciones. Con esto me refiero a la variedad de lengua, si se solicitaba español neutro, español rioplatense u otra variedad, el destinatario, ya sea un grupo etario específico, por ejemplo, también si se requería una determinada cantidad de palabras, corroborar que en nuestra traducción tenga esa cantidad de palabras o menos, entre otras instrucciones. ¿Sí? Tenemos que verificar siempre que nuestra traducción se ajuste a lo que nos pide el encargo de traducción. Luego tenemos que comparar el texto original con nuestra traducción, con el texto meta. ¿Para qué? Para asegurarnos, en primer lugar, de que no hayamos cometido ninguna omisión, ¿sí? E información relevante del texto original, para corroborar que el formato sea el adecuado, ¿sí? Si en el texto original hay destaques tipográficos, ya sean negritas, mayúsculas, un mayor tamaño de la fuente, bueno, nuestra traducción tendría también que mantener la tipografía. En cuanto a las fechas, las cifras, los símbolos, los nombres propios, es importante, muy importante, hacer una buena revisión de esto, ¿sí? Porque si hay, por ejemplo, un error en cifras, en lo que es sobre todo monetario, podemos tener problemas graves después. Entonces, siempre tenemos que verificar que hayamos traducido bien las cifras, las medidas también, si es que hay, las fechas, y recuerden que en algunas variedades del inglés, el mes va primero y después se pone el día, entonces a lo mejor si no hemos detectado eso, puede ser que nuestra traducción esté mal. También tenemos que ver la ortografía de los nombres propios. Si no hemos adaptado ese antropónimo, tenemos que, y lo hemos copiado tal cual, tenemos que verificar la ortografía. También si hemos hecho adaptaciones, ya sea de pies a metros o de libras a kilos, también tenemos que corroborar que hayamos hecho las adaptaciones correctamente. Si hay siglas, como por ejemplo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas o el FMI, el Fondo Monetario Internacional, o términos como ADN, tenemos que siempre que haya siglas, buscar si existe ya la sigla reconocida en español, si podemos emplearla, si no, tendremos que usar la sigla en inglés y explicar su significado de todas formas. Muy importante también, dejar reposar la traducción. Y por eso, si hacemos la traducción el domingo y ese mismo día la tenemos que entregar, no vamos a tener este tiempo de reposo, que es importante. Necesitamos que nuestro cerebro descanse por algunas horas, que se aleje del texto de origen y luego volver de nuevo a la traducción y seguramente vamos a encontrar aspectos que puedan mejorarse. Entonces, este es un paso muy importante. A veces quizá por cuestiones de tiempo lo omitimos, pero realmente hay una diferencia en la calidad de la traducción cuando hemos podido dejarla reposar por lo menos un día. Por último, luego de dejarla reposar, hacemos otra revisión de la traducción para verificar la ortografía, como por ejemplo la
las tildes en los diacríticos, la puntuación, el uso de comas, de punto y coma, de las rayas de diálogo. Corroborar que no hayamos copiado la puntuación del inglés. También que haya sangrías. En cuanto al estilo, también es muy importante que nos aseguremos de que se mantenga un estilo formal, informal, escrito u oral, dependiendo del texto original, que hayamos respetado eso. Que haya naturalidad, ¿sí? Que hayamos empleado vocabulario y estructuras que sean de uso frecuente en la lengua, que no haya calcos sintácticos del texto original, que haya fluidez en la traducción, que la leamos en voz alta y que realmente fluya esa traducción. Esto cuando sucede, sí es importante también leer la traducción en voz alta porque nos vamos a dar cuenta si hay algo que realmente no suena bien, ¿sí? Alguna estructura que realmente no es natural, no es de uso común. También de esta forma podemos verificar si hay redundancias o repeticiones y en el caso de que haya figuras retóricas, lo cual es muy común en la traducción literaria, también vamos a tener que, obviamente, mantener esas figuras retóricas, ya sea una metáfora, una aliteración, un polisíndeton. Debemos mantener esa figura y, en caso que no lo hayamos hecho, en la revisión deberíamos notarlo. Recuerden que en nuestra aula virtual tenemos una lista de cotejo que también funciona en parte como una guía de estilo, en la cual están los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar una traducción. Al final del video se las muestro. Y unos últimos consejos de revisión para la revisión final. Si es posible, siempre es conveniente imprimir la traducción para poder leerla tranquilos. Leerla, como les decía, en voz alta, porque realmente es distinto cuando uno lee en silencio de cuando uno lee en voz alta, porque ahí nos damos cuenta si hay algo que realmente no fluye, si hay estructuras que realmente no son naturales, si hay repeticiones, si hay cacofonía, todo eso nos vamos a dar cuenta con una lectura en voz alta. Hay una técnica también que se recomienda, que es leer la traducción al revés, ¿sí? Empezar por el último párrafo, ir de abajo hacia arriba. Ustedes después verán cuáles son las técnicas que les funcionan a ustedes, pero pueden probar con esa estrategia también. En lo posible, pedirle a un colega, en este caso a un compañero de la carrera, que lea su traducción para que también pueda darles una opinión, a lo mejor algún fragmento del cual ustedes no están muy convencidos, bueno, un compañero les puede dar una opinión o puede hacer una revisión completa de la traducción. Eso sería muy interesante, que con cada trabajo práctico puedan intercambiar versiones con un compañero y hacer revisiones entre ustedes. Y por último, esto es muy interesante, cada uno seguramente ya se ha dado cuenta que hay errores que comete con bastante frecuencia. Esos son sus errores comunes, propios. Por ejemplo, hay estudiantes que les cuesta mucho la puntuación de los diálogos, otros estudiantes que tienen muchas dificultades con la puntuación, con el uso de la coma, del punto, a otros estudiantes que tienen problemas con la acentuación. Bueno, es importante ustedes que ya a esta altura hayan identificado cuáles son sus falencias y tener una lista de esos errores comunes que cometemos frecuentemente para que a la hora de revisar una traducción verifiquemos que no los hayamos cometido. Bien, les muestro ahora la lista de cotejo, ¿sí? Que está disponible en el aula virtual y les pido por favor que la tengan a mano porque realmente tiene muchas categorías que tenemos que tener en cuenta y no solamente en realidad para la traducción literaria, sino que seguramente les va a servir para traducción técnica, para traducción científica.
Por ejemplo, en la categoría sentido, pueden verificar las omisiones, las adiciones, el género de los personajes, que muchas veces nos olvidamos o lo omitimos, las adaptaciones, verificar las sangrías, que el texto esté justificado, que se haya usado la cursiva para los extranjerismos. En cuanto a la puntuación, el uso de la raya de diálogo para el estilo directo. Por ejemplo, en cuanto al gerundio, verificar que no haya gerundios con valor adjetival. ¿Sí? Bueno, son varias categorías, pero es muy importante que tengan esta lista de cotejo a mano para poder revisar sus traducciones. Y obviamente tratar de ir incorporando todas estas categorías. Bien, bueno, eso ha sido todo por ahora. Tenemos otro trabajo práctico para seguir practicando, en este caso, la revisión de traducciones. Estamos en contacto a través del foro del aula virtual. Que anden muy, pero muy bien.